Bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Sabemos que hoy también había un triste acontecimiento, que era la misa de Tomás, en paz descanse, y entonces pues hemos demorado un poquito más el inicio del acto de presentación. Quería brevemente, aunque para presentar al profesor Belmonte, nombre completo José Belmonte Serrano, pues tendría aquí que escribir muchísimo, porque ya es un hombre maduro, a pesar de, y ya tiene muchos años ya de trabajo en la facultad, de conferencias, de artículos escritos, de libros escritos, que también es escritor. Entonces, José Belmonte Serrano, que ante todo también es un amigo, va a presentar, ya me lo presentó en Murcia y lo he convencido para que venga Fortuna y presente este libro. Él es, como decía, profesor de literatura de la Universidad de Murcia, es crítico literario y escribe en La Verdad y en una revista que se llama Zenda. Escribió sobre la obra de Castillo Puche y otros autores. Es columnista en la cadena SER, donde hace unos comentarios que los seguimos, lo que podemos de vez en cuando, por si acaso no, él en Twitter se encarga de recordar que ha hecho el comentario. Y también ha sido profesor invitado en universidades de Suiza, de Canadá, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y hoy tiene una particularidad aquí en este acto, que va también dentro de su biografía, que es que dos alumnas fortuneras que están aquí en la sala, Magdalena Lozano y Isa Ortega, en su momento hicieron un trabajo sobre mi obra hace ya, no quiero decir la fecha, pero los años, hace ya casi 20 años, aunque ellas están como hace 20 años. Y el que está más viejo soy yo sí que ya estoy un poco más cascado, pero bastante más. Y entonces hicieron un trabajo que a mí me llenó de gratitud, me llenó de emoción y de todo, muy bien hecho, sobre mi obra literaria, que no era entonces muy amplia, eran 3 libros publicados, y fueron coordinadas por el profesor Belmonte. Yo ya no me voy a extender más, porque ya te digo que su biografía y sus actuaciones pues son muy extensas, y ya le doy la palabra a él para que ya empiece a hablar de mí también. Hemos venido a hablar no de mí en absoluto. Yo lo que pasa es que ya llevo 40 y tantos años en el mundo de la enseñanza. Empecé muy jovencito, es verdad, recién acabada la mili, y 22, 23 años, y enseguida empecé ya como profesor, con lo que llevo muchísimos años. Y claro, en esos años, si haces algo, y si no estás en tu casa durmiendo la siesta, y te mueves un poquito, y tienes un poco de ambición, ganas de avanzar, de ser mejor profesor, un mejor investigador, etcétera, pues lógicamente te toca moverte. Hubo una etapa de mi vida que ya pasó, de la que no me arrepiento en absoluto, en la que pues anduve de universidad en universidad, fui profesor invitado pues en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, estuve en Sudamérica, pero Sudamérica no era una plaza demasiado interesante, en el sentido en que estuve, por ejemplo, no llegó a un mes en Perú, en una universidad peruana, en Lima, y la universidad fue asaltada por el Sendero Luminoso. Me tuve que encerrar para que no me cogieran de rehén, porque luego pedían rescate. Y luego a los 2 o 3 días también me atracaron, pero con a punta de pistola, en el mismo centro de la ciudad, ¿no? Entonces yo también, parece que una tontería, pero también he pasado estas historias dentro del mundo de América Latina. Hemos venido a hablar realmente del libro de Cecilio, que es lo importante aquí esta noche. Decía Edgar Allan Poe, un norteamericano, del que por cierto ahí hay una película donde aparece de medio protagonista, que he visto hace unos días, sobre asesinatos, están dándola en Netflix, no está mal, lo hace, el personaje está bien caracterizado.
decía que la poesía es pasión, con ese juego de palabras, poesía es pasión. Y de lo que vamos a hablar hoy aquí, de lo que tenemos muy en cuenta, es de un libro, este libro La Víspera, que yo creo que le está llamando de alguna manera el propio Cecilio como su testamento literario, como quizá el último libro. Yo no lo veo así, primero porque Cecilio es joven, y en el mundo de la literatura la edad que tiene Cecilio es justamente cuando se empieza a escribir buena literatura. Hay excepciones, ha habido autores, siempre sacamos el caso de Rimbaud, el poeta francés, que con 18 años ya había escrito todas sus mejores obras, y después ya le sobró el resto de vida que tuvo muy poca, por cierto, le sobró. Pero a partir de los 70, 70 y pico años, es una edad en la que no solo ya los escritores, sino también incluso los médicos, yo no sé por qué estupidez, los jubilan. Y muchos de ellos no quieren jubilarse con esa edad, con 60 y pico, 70 años, que es cuando tienen la auténtica sabiduría, cuando ya lo saben todo, cuando están de vuelta de todo, cuando solo con mirar al paciente a los ojos sabe realmente lo que le ocurre. Y sin embargo los mandamos a sus casas, ¿verdad? Yo creo que vas a seguir escribiendo, lo está haciendo todavía, pero sí hay que decir que La Víspera es un libro concluyente. Es un libro, yo he escrito en el prólogo de este libro, y he escrito porque Cecilio es un buen amigo, pero además porque me ha gustado muchísimo el libro, ¿no? A lo largo de los años que lo conozco, y he visto que el día a día de cada uno de sus versos está muy, muy trabajado. Miren, yo le voy a poner un ejemplo que a lo mejor eso es una estupidez y es una tontería, pero mire, esta tarde, cuando venía para acá, cogía mis cosas, me ponía mi bufanda, preparaba esta chaqueta que es de no pasar frío, y me echaba al bolsillo esto que llevo aquí, un pañuelo. Fíjense qué cosa más sencilla, no voy a hacer ninguna magia, Esta cosa tan sencilla, lo compré el otro día en una mercería, no es fácil comprarse un pañuelo. Estuve por Trapería y después llegué a Trapería donde tengo 2 o 3 comerciantes, amigo mío. Oye, ¿dónde me puedo comprar un pañuelo? ¿Pero un pañuelo cómo? De trapo, de los que me regalaba mi madre hasta poco antes de morir. Pues mira, en la calle Correos, allá al fondo, efectivamente, hay una mercería de toda la vida donde venden hilos de colores, ahí, y efectivamente aproveché y me compré como una docena. ¿Por qué vengo a decir esto? ¿A qué viene esta performance? Pues viene sencillamente a que mientras cogía el pañuelo, lo doblaba y me lo echaba al bolsillo, estaba pensando al mismo tiempo en la poesía de Cecilio. ¿Por qué? Pues porque tiene eso de entrañable, de íntimo, de personal, de familiar, de un hecho de toda la vida. Cuando mi madre se complicaba, hijo mío, ¿qué te regalo? ¿Qué va a ser tu cumpleaños, tu santo? Que yo cumplo años en febrero, el santo de José, San José en marzo. Siempre decía, mamá, lo que me has regalado toda la vida y me sigue gustando, pues una camiseta interior, una media docena de pañuelos, unos calcetines, que para mí es eso lo entrañable. Cuando uno lee la poesía de Cecilio, cuando uno la tiene ahí a mano, la lee despacio en casa, como hay que leer la poesía se puede leer en voz alta, y esta poesía en voz alta, y ahora van a tener ocasión de escucharla en voz de Cecilio, en voz del propio autor, lo cual es un privilegio, también suena, y suena muy bien. Pero cuando uno la lee en la soledad, en la tranquilidad de su casa, quizá con música o no de fondo, sin ruido que te moleste, va extrayendo cada uno de los elementos que tiene esa poesía, y sobre todo lo más importante, no ya degustarla, que también, sino algo que es imprescindible en la literatura, y que todos los que escriben libros, todos los que son literatos, todos los que son creadores de literatura, como es el caso de Cecilio, lo saben perfectamente, y es identificarte con aquello que estás leyendo. Es decir, cuando lees un poema de Cecilio, da la impresión de que Cecilio ha escrito ese poema exclusivamente para ti. Es esa sensación. Anoche estuve con un escritor de mucho éxito, es un periodista del diario El Mundo, Pedro Simón. Estuvimos en Yecla, en un acto en la Casa de Cultura de Yecla, y decía Pedro Simón, me está pasando algo, que lleva solo 3 novelas escritas, acaba de publicar su 3ª novela. Me está pasando una cosa, le decía al público, que es increíble.
Bueno, yo habría oído a muchísimos escritores. A uno de los que más, a Pérez Reverte, se lo he oído decenas de veces. Y es que una señora, en no sé qué pueblo dijo, no sé si en Zamora, en León, me dijo: mire usted, caballero, el personaje que aparece en su última novela, esa viejecita que está y qué tal, soy yo. Usted no se habrá dado cuenta, pero usted ha escrito mi vida. Y dice, hay que ver la magia que tiene la literatura. Bueno, pues en la poesía, no hablamos de novela en este caso, sino en poesía, lo que tiene realmente de entrañable, de íntimo, de maravilloso, de mágico, un poema, es que tú lo escribes sin pensar en nadie, o lo escribes porque tienes un problema personal, quieres recordar a alguien, sacar del anonimato a alguien, recordar un gesto de tu padre que no quiere uno que se pierda jamás, un detalle que hizo, un instante, un día que te tocó la cara, un día que te miró, porque las miradas son muy importantes dentro de la poesía, dentro de la propia vida, dentro del propio amor, y ese detalle no quieres que se te escape nunca. Bueno, pues ese mismo gesto, esa misma historia, que es tuya, íntima, entrañable, personal, intransferible, resulta que llega una persona de otro lugar, otra persona con otra mentalidad, con otro oficio, con otro sexo, si me apuran, puede ser una mujer en vez de un hombre que te haya ocurrido, y piensa que ese poema está escrito para ella, o piensa incluso que ese poema debió escribirlo ella, porque era el poema que le correspondía, el poema que quería escribir toda la vida y nunca había podido hacerlo, por falta de recursos, por falta quizá de lecturas, por falta de cultura, por falta de iniciativa, por todas esas cosas juntas, y ese poema no lo había escrito. Pero hay alguien, de una manera casi mágica, como digo, como un Dios que apareciera, un Dios de carne y hueso, que es capaz de escribir ese poema para que tú lo disfrutes y para que te des cuenta que ha valido la pena ha valido la pena y ha merecido la pena que hayas vivido, ¿no? Que haya vivido esta vida. A mí es lo que me sugiere, fijaos, solo a partir de un pañuelo, no un simple pañuelo de trapo que se utiliza, que lo utilizamos, que lo sigo utilizando. Ya mis hijos, mis amigos, ya muchísima gente saca sus clines, sus cositas así. Bueno, y no he dicho mucho, acuérdense, los que sois muy lectores, que a partir de coger una magdalena, arrimar una taza con té, sacar la magdalena de su envoltorio, la coges con la mano, la mojas, te la llevas a la boca y empieza una novela que tiene unas 4.000, 4.500 páginas, que se llama En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Y es todo lo que le llega a sugerir una magdalena, que es volver a rastrear su vida entera hasta volver a la infancia. Eso es una novela compleja, difícil, pero deberían intentarlo, a ver qué tal. Lo mismo se consigue con paciencia, con calma, llegar a esa maravilla que es la magdalena, el tiempo perdido, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Pues yo le había prometido a Cecilio, después de esta introducción que me han permitido, que me han escuchado, y le agradezco, que íbamos a conversar sobre el libro. Pero también le he dicho, le sugerí el otro día, y yo creo que le parece muy bien, lo siguiente, a ver qué les parece. Y es que conforme vayamos hablando, vamos a hablar como si estuviéramos solos, en un café, tranquilamente. Dos personas que tenemos una cosa en común muy importante, y es que somos dos lectores. Dos lectores que por leer tanto, por querer ser como esos libros que estamos leyendo, también escribimos. Hay un momento en el que, porque sin lecturas no hay creación literaria, ¿eh? A mí de vez en cuando me llama la atención algún escritor que dice, yo no leo nada, yo espontáneo, pues mire usted, aparte que es una idiotez lo que está diciendo, es imposible que alguien sin haber leído nada sea capaz de escribir. Puede improvisar, puede hacer algún detalle, alguna cosa, pero mire usted, sin entrenar nadie gana los 100 metros lisos, nadie juega un partido de élite, nadie es capaz de hacer una lucha de esgrima, para nada, hay que entrenar mucho y constantemente. Bueno, pues vamos a conversar y entre medias vamos a leer, él va a leer poemas de su libro, de la víspera, para ir de algún modo comprobando de que aquello de lo que hablamos se está, digamos, materializando en lo que él ha escrito. Les digo una cosa, y lo digo por experiencia propia, yo dentro de un par de meses publico también mi 5º libro de poesía,
casi nunca hablo de poesía. Me pongo en estos temas y me pongo aquí en esta mesa porque por medio hay un amigo importante, pero hay mucha gente que me lo pide, Pepe, ni por todo el oro del mundo, porque para mí la poesía merece el mayor respeto. De hecho, le voy a decir una anécdota ya para acabar esto. Cervantes realmente, si no fue feliz y murió en la indigencia, pero sobre todo murió no siendo feliz, que es lo más triste se puede decir de un escritor tan grande, tan enorme, el mayor escritor de la historia de la humanidad como Cervantes, es porque nadie le reconoció como poeta. Y murió pensando, primero no supo que había inventado la novela, se murió sin saberlo, y tampoco era consciente, a pesar de venderse mucho en su época, de ser un éxito tremendo, consciente de lo que había conseguido con el Quijote. Tendría que resucitar y haberlo visto, pero resucitar tarde. Yo voy a empezar ya con una pregunta, voy a empezar a preguntarle cosas sencillas, pero que pueden tener su hondura, su valor, y luego yo le pediría a Cecilio que conforme vaya respondiendo, ella elija el poema que quiera, vamos leyéndolo e incluso podemos ir comentando el contenido de ese poema. Y les voy a decir más, si quisiera alguien ya participar, levantar la mano por lo que he oído en el poema, porque le identifica en algo o porque le sugiere algo, también yo creo que es ocasión para poderlo hacer. Y para mí, para empezar, Cecilio, te diría algo que seguro que se lo preguntaron muchas veces a poetas favoritos tuyos. Poetas como Pérez Valiente, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, poetas como Blas de Otero, poetas como Celaya, poetas como Paco Sánchez Botista, poetas comprometidos, gente de verdad que tenía una intencionalidad con la poesía. Y es, ¿poesía para qué? Es decir, ¿para qué se escribe poesía? ¿Con qué intención? ¿Qué se puede llegar a conseguir con la poesía? O si realmente eso es como un ejercicio personal, íntimo, que no llega a ninguna parte. Yo, Pepe, si me permites, como estoy toreando con el arbor taurino en la plaza de mi pueblo, quiero, antes, con carácter previo, quiero agradecer al Ayuntamiento de Fortuna, a la alcaldesa, a la alcaldesa Katy Herrero, a la concejala de Cultura, a Antoñete, a José, que está aquí con la cámara, que todo esto haya sido posible, el acto de esta noche. El acto, el día de San Blas, precisamente, elegí yo esta fecha porque tanto el día de la Candelaria, el día 2, como el día de San Blas, el día 3, tienen para mí unas raíces de la infancia que posiblemente pues resulten ahora para gente de relativa edad que no estén, por lo menos que no sean coetáneos míos, a lo mejor no lo recuerdan. Pero, por ejemplo, el día de la Candelaria de los años 50, fijaros bien, final de los años 50, era yo un chaval y en el ayuntamiento trabajaba mi tío Salvador Pagán, que era el oficial mayor y a veces hacía de secretario del ayuntamiento. Y recuerdo que ese día 2 era como un día festivo para todo el ayuntamiento de Fortuna, porque salía en procesión la Virgen de la Candelaria por la mañana y le acompañaban, os podéis reír porque aquello mirado en aquella época había que situarlo, le ponían en el trono 2 o 3 tartas que preparaba la Consuelo, la confitera, y se paseaban las tartas con la Virgen por las calles y luego en el ayuntamiento se hacía allí una especie de ágape y al final se comían las tartas. Y yo como niño me encantaba que mi tío Salvador me invitara a ir allí a tomar aquellas tartas y tomar. Algunas veces mezclé la cerveza así de forma clandestina con la tarta y lo pasé bastante mal por la noche. El día de San Blas también era otro día casi festivo. Recuerdo los puestos de Amparo la Pelailla, siempre en el corazón, y de la Culona, la Toñi, los dos puestos en un extremo de la calle Purísima, y allí nos comprábamos el santo de San Blas de barro pintado con aquellas faldas de algodón pintado y nos los colocábamos como un escapulario y había que comerse unos rollicos pequeños que decían que había que rezar un Padre Nuestro antes para que no te ahogaras después de él.
Y todo esto forma parte, y por eso el día de San Blas me ha gustado que aquí en Fortuna venga yo también a reencontrarme con mi infancia. También quiero agradecer a lo que pude escribir, porque aquí en Fortuna había ya desaparecido tristemente, pero había una revista que se editaba cada 3 meses o cada 4 meses, una revista periódico, y que se hacía eco de muchas cosas de Fortuna. Primero se llamó Sodales. Yo escribí ahí varios artículos y a través de Pachi Gaona, que más o menos coordinaba aquello, yo se lo mandaba entonces como me los pasaba a máquina mi mujer directamente, no como ahora que ya se pasan ya directamente por las redes. Y luego después se convirtió en La Voz de Fortuna, y Antonio Pérez pues también siempre me invitó a que participara, y ahí ya participé con una colección de poemas que están en varios números, que eran poemas que yo llamé del confinamiento, porque fueron una serie de poemas que surgieron en aquellos tristes meses de aquel triste año 20 que tuvimos que pasar, y el año 21 incluso, y todos esos poemas los recogió, y muchos, algunos posiblemente esté aquí en el libro, pero otros ya los considero editados y ya los considero que ya han salido. Yo siento una especial emoción el estar aquí esta noche. Hay veces que, a pesar de que uno ya lleva mucha historia de hablar en público, de estar en muchos sitios, vengo a Fortuna y me entra cierto, no sé, me entra como las mariposas del estómago, o me entra algo y yo lo atribuyo todo, aunque hay ya tantas personas que no están, que creo que vienen a mis neuronas cuando yo estoy hablando, y parece que no puedo atender a todos los que se fueron, a todos los que están, a todos los que he querido, a todos los que quiero. Pienso, cuando vengo a Fortuna, que hay un halo especial que me hace ser de esa manera. Quería hablar solamente brevemente, antes de responder a la pregunta de Pepe. Ya estoy casi como esos periodistas que antes de hacer la pregunta escriben una tesis doctoral, y luego después recuerdo una vez a Alfonso Guerra que le dijo: bien, llevo ya un rato escuchándole a usted hablar, pero ¿me puede usted decir la pregunta? Porque y bueno, pero voy a acabar en breve con esto, porque quería yo también daros una visión general de lo que es este libro, porque este libro es un poco, es mi 5º poemario, y aquí ya el hombre que escribe esto ya es una persona ya de una cierta edad, que ya tiene unas vivencias, y tengo puntos donde voy amparándome para orientarme, que es, en primer lugar, Fortuna. Me preguntaba la alcaldesa Katy, que en una conversación que tuvimos estos días pasados, me preguntaba que si Fortuna pues aparecía en el libro y tal, y dijo: Fortuna está prácticamente en todos los poemas del libro. Porque además, incluso está Fortuna cuando estoy en el mar, cuando estoy en la casa que tengo en el mar, y como ahora estoy jubilado, me paso allí 3 o 4 meses en verano, y me hace también vivir allí algo que para mí es muy especial, aquella zona en la que paso mis veranos, porque es un mundo totalmente distinto, pero yo arrastro la sombra, voy en camino inverso a como iba muchas veces. Cuando iba a coger almendra con mi padre, yo miraba hacia el este y veía entre las montañas un valle que podía llegar a Torrevieja, y yo me imaginaba que allí donde el levante entraba era el aire de Torrevieja que venía del mar. Y ahora me pasa al revés. Ahora, cuando estoy en el mar, soy yo el que va buscando el almendro, el campo, y desde el mar me gusta ver también lo que dejo atrás. Esto es prácticamente lo que es el libro en 2 partes. Una, que viene a recoger todas estas circunstancias de la playa, de los campos de Fortuna, de las casas, y otra que es la intimidad del hombre, que ya se pregunta por qué, muchas veces, se pregunta qué, se pregunta cuándo. Recuerdo unos versos de Antonio Machado que decía: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Y muchas veces ocurre igual que aquella que decía:
Tengo a mis amigos en mi soledad, cuando estoy con ellos, qué lejos están. Es otra manera también de sentirlos cerca. Siempre he tenido esta visión de tener fortuna cerca, fortuna en todo, y tenerla a los amigos, la infancia, que es, como decía Rilke, el gran poeta Rilke, la única patria del hombre. Fijaros bien, la única patria del hombre. Y quería también, no quiero, antes de contestar a la pregunta, no quería pasar por alto, porque estoy hoy muy alegre, muy contento, y además muy satisfecho con los dos artículos, tanto de La Verdad de Pepe Belmonte, porque le da un aire especial. Además, el título era sugerente, digo, me parece que me van a encontrar, Cecilio, el título del artículo. Y también, con mucho respeto para el profesor Díez de Revenga, que para mí ejerce la crítica, como decía Unamuno, como un sacerdocio. Es decir, Unamuno decía que la crítica había que ejercerla así, cuando ejerce. Y hoy me ha emocionado mucho cómo ha entrado en mi libro. Tanto es así que le he dicho, digo, Javier, no has hecho una radiografía de mi libro, has hecho una resonancia magnética con contraste. Ya uno empieza a hablar de estas cosas porque la sanidad ya te hace que vayas conociendo todos estos procedimientos. Y decía en su artículo, leo textualmente, todo libro de poemas escrito desde la madurez respira desde el principio a fin autobiografía. Y el sujeto lírico encuentra en su palabra poética emociones que precisa con urgencia transmitir y también legar al lector. Esto es algo que es muy bonito. Y ahora respondo a tu pregunta. La poesía, para mí, es mucho más sencillo que... la poesía, como decía, me parece que era Amancio Prada, en una canción muy bonita, Libre te quiero, la poesía es libre de todo. Y la quiero libre de políticas, la quiero libre de miserias, la quiero, sobre todo a esta altura, la quiero libre sobre todo. Tanto es así que en el mundo de la poesía no dejo que entre nada más que el lector que está dispuesto a emocionarse con la poesía. No le pido el carnet de identidad, ni le pido de dónde procede, no le pido absolutamente nada más que cumpla con la misión principal que para mí tiene la poesía, que es emocionar. Y lo que decía Pepe también, a ver si es posible que en algunos poemas, estoy seguro, que con 2000 poemas que tiene este poemario, 2000 versos, perdón, 2000 poemas, 2000 versos, a ver si por lo menos alguno de esos poemas, que pueda ser de 14, 15 versos, le dice algo a alguien que lo lee. Yo me basta con que alguien tenga un día, una tarde, un momento, 2 minutos, que diga, el libro de Cecilio me ha servido para emocionarme esta tarde y para hacerme salir de este impasse en el que estaba. Recuerdo de Pablo Neruda, lo digo también porque él también para sus cosas era un poco especial, en un libro suyo, Residencia en la Tierra, que era un libro demoledor, un libro tremendo, dice, sería hermoso asustar a un notario con un lirio en las manos. Bueno, pues una introducción absolutamente necesaria, lo de las gracias también, y yo creo que, bueno, desde fuera, como foráneo de este pueblo de Fortuna, que es un pueblo, por cierto, ayer estuve en un pueblo muy literario como es Yecla, pueblo donde vivió su infancia y adolescencia nada menos que Azorín, uno de los 4 o 5 grandes literatos de la generación del 98 en España en el siglo XX, donde, acaba de citarlo, nació, vivió y murió, y está ahí enterrado José Luis Castillo Puche, uno de los grandes novelistas, uno de los mejores críticos como Martínez Corbalán, etcétera, etcétera. Pero también en Fortuna, las veces que he venido, algunas de ellas con Cecilio, a mí me parece también que es un pueblo, digamos, de una historia increíble, no hace falta recordar todo lo que hubo aquí en el pasado, ese pasado romano importante que ha tenido,
sino también en la parte literaria. Y estoy pensando siempre, me viene a la memoria pues en los poetas nacidos aquí, pero también los que han pasado, y como Paco Sánchez Bautista en la época que tuvo de cartero, y que siempre hablaba, cada vez que tenemos ocasión, hablaba de Fortuna como fuente de inspiración, como un pueblo importante para él. Entonces tiene un elemento literario muy importante. Y me gusta mucho, como foráneo, que los que son de aquí, en el caso de Cecilio, se les respete, se les crea, se les anime, se les lea, porque verdaderamente Cecilio, sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo pague, sin que nadie le diga nada, yo creo que está haciendo por Fortuna casi tanto como Fortuna probablemente haya hecho por él, dándole, por ejemplo, el nacimiento y dándole la residencia a sus padres, etcétera, etcétera. Pues sí hay que decirle a la alcaldesa que sí, que Fortuna está en el libro. ¿Cómo que sí está en el libro? Obviamente, está en sus calles. Está, fíjate que pensaba preguntarte, oye, te lo voy a preguntar, mira por dónde, te voy a preguntar de qué color es Fortuna. Es decir, ¿cuál es el color que identifica a Fortuna? Porque está todo, el aire, el color del pueblo, el color de las piedras, el fondo del campo, esas calles que acaban en el campo, ¿no?, que dice en un momento determinado en un poema suyo, los vecinos, la sombra, las flores, los almendros, está absolutamente todo. Pero está también, lo más importante, está la poesía de Cecilio, es decir, las vivencias del propio Cecilio. Y las vivencias no son otras que el recuerdo de la infancia de una manera constante. Es verdad que no solo se detiene en eso, hay una progresión mayor, hay una amplitud de ideas, pero también eso es muy importante. Me gustaría que le contaras a tus paisanos, Cecilio, una cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces y que seguro que lo has contado, pero seguro que tienen la curiosidad de saber cómo se fragua un poema. Es decir, la cocina del poeta. Esto es muy importante. A mí me encanta cuando hablo con escritores, sobre todo escritores profesionales, de estos que han publicado docenas de libros, que viven de la literatura, siempre preguntarle cuál es y bueno, las respuestas pueden ser de lo más curiosas, gente que cómo se le ocurre un poema o cómo se le ocurre escribir, dónde escriben, cómo escriben. Por ejemplo, se sabe que, igual que Hemingway, que Dostoyevsky escribía de pie. Dostoyevsky escribía de pie, hasta que se supo que Dostoyevsky tenía un problema de no poder sentarse, problema de fístulas, etcétera, que San Juan de la Cruz escribía de rodillas, y por eso sale la poesía que sale, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que les contaras, Cecilio, esos poemas tuyos son muy inspirados, muy de ti íntimos, personales, pero también de tu pueblo, como yo decía anteriormente. ¿Cómo se fraguan? ¿Cómo se gestan? ¿En qué momento aparece esa palomita ahí arriba? Pues la palomita hay veces que no aparece, porque yo me he tirado cuando iba por ahí por la vida como hombre de acción, que me gusta mucho eso de la palabra. Ahora yo me he tirado 12 o 13 años sin escribir un verso, y no es porque no tuviera ganas de escribir, sino porque la palomita no se me acercaba a mí ni de huye totalmente de este personaje. Ese personaje es un personaje que se lo tiene que tener en cuenta, es algo, se va para otro lado. Sin embargo, hay otras ocasiones, diría que, por ejemplo, mi primer libro es un libro muy inocente, y como inocente es un libro de los que más éxito tienen. Es un libro que es toda la pasión de una juventud. Hay poemas desde los 18 años, y ahí pues no sabría, a veces un desamor, a veces un suspenso en la carrera. Hay un poema en mi primer libro que lo llamo Octógono, porque el octógono es una figura geométrica, y cuando yo estudiaba en la carrera de ingeniero, estudiaba resistencia de materiales, siempre era una putada, cuando ya está el tío del octógono otra vez, poniéndome las barras como si fuese una estructura que tenías que analizar, y con el octógono me suspendía. Entonces lo saqué. Quiero decir que la poesía, según las épocas, pues va surgiendo de una manera distinta. Por ejemplo, mi segundo libro es prácticamente fortunero, Entre el clamor y la nada, mi segundo libro que me premiaron con una tesis en el pueblo de Medina, pero luego después ese libro me lo presentó Salvador Pérez Valiente en el año 82-83,
y yo ya no volví a escribir, no a escribir de una manera para tener otro libro, hasta el año 99, que publiqué, es decir, 15 años o 16 años después. ¿Qué ocurre? Que el tercer libro tuve, La Paloma se me acercó a mí de una manera muy especial. Tuve la pérdida de mi padre, eso fue en el año 96, y ya del 96 al 99 tuve La Paloma conmigo casi siempre. No se iba. Y entonces aproveché para escribir, tenía que trabajar, tenía que eso y tal, pero aproveché para escribir. Luego después, pues ya vinieron otros libros en los que ya La Paloma, yo ya estaba un poco alejado de todos esos mundos y esa vorágine, y La Paloma ya decidió vivir conmigo también en ese mundo. Y ahora que sigo un poco el consejo de don Antonio Machado, según decía su hermano José Machado, que decía, los mejores poemas, dice mi hermano, que los mejores poemas que él ha escrito son los poemas paseados. Y entonces, como yo soy un hombre muy dulce, que soy diabético, pues tengo que pegarme mis buenas caminatas todas las mañanas, y el mundo, y como va, estoy con La Paloma, soy una persona que me gusta observar todo el mundo que me rodea, todo lo que veáis a mi alrededor. Nunca me veréis con unos cascos puestos. Me gusta oír al mundo mientras camino, me gusta ver cómo vociferan los que se enfadan del tráfico, los que sirven a los establecimientos con los camiones de reparto. Me gusta ver esa vida que fluye. Y hay un momento que me dice La Paloma, para, y paro. Y entonces me llega a mí un endecasílabo con toda la música, con sus acentos, en las sílabas pares, y llego y digo, anda, ¿y cómo ha surgido esto? Y dice, tú lo has visto el panorama, y ya a partir de ese endecasílabo empiezo a construir el poema. Estos son los últimos poemas que yo he tratado de construir. Te lo digo porque es muy complejo decir, ¿cómo llegas al poema? Pues he llegado al poema por distintos caminos, según la edad, según el momento, y ahora el camino que más me gusta para el poema es, primero, saber que La Paloma va contigo, y eso lo notas enseguida, porque hay una emoción extraña cuando tú ves las cosas. Hay cosas que a lo mejor algunas veces pasan inadvertidas, cuando era en otros tiempos, pero ahora paso y no, me golpean. Me golpea el tío que está tumbado con los cartones en el suelo cuando yo voy helado de frío, me golpea la noticia de que se acaba de tirar una niña de 19 años por el balcón, me golpea ver que ya llegan los pájaros de invierno cuando el invierno llega, como es el culirrojo o el petirrojo, que ya los distingo, porque he procurado desde mi infancia trajinar mucho, y mi padre como pastor y yo como acompañante suyo me enseñó todas las derivas del campo, donde hacen los nidos los pájaros y todo esto lo distingo, y entonces en el mismo jardín por donde voy caminando hay veces que me encuentro el verderón, el verderillo, que es más pequeño, aquí en Fortuna le llamamos la gallaborde. Entonces todas estas cosas me llegan, y eso muchas veces son fruto también para el poema, pero otras veces son acompañamientos, son como una música que es como una lejana música de Johann Sebastian Bach, que me viene con sus violines y tal, me viene desde la distancia. Y así, de esta manera, es como trato de construir el poema. Muy bien. Pues, bueno, me estaba recordando lo que decía a propósito de la novela Stendhal. Cuando le preguntaron a Stendhal qué es para usted la novela, estamos hablando de unos grandes escritores, para mí el mejor del siglo XIX en el mundo, decía que es un espejo a lo largo del camino. Y ese espejo es él, Cecilio, paseándose por ese camino, y va tomando nota mentalmente hasta que aparece el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Ese endecasílabo del que acaba de hablar, que va tirando del resto de endecasílabos, del resto de versos. Bueno, pues Cecilio, si te parece bien,
Dime lo que te ha traído no los Reyes, sino la palomica. Alguna cosica, algún verso, algún poema que ya vayamos leyendo de ese regalo que te ha hecho la palomica, primero por estar atento, porque hay gente, por cierto, que aparece en la palomica, saca una escopeta y le pega un tiro, pues allá él, que ha pasado, poetas que realmente se han suicidado, aunque sea metafóricamente, pero tú has sabido verla, has sabido entenderla y has sabido escucharla, y ese es el premio, ese libro que tienes ahí. Así que vamos a escuchar, yo estoy deseando, pues un par de poemas, 2, 3 poemas, y luego seguimos hablando. Yo había seleccionado por aquí unos cuantos poemas más para castigaros un poco, ya que os tengo. Pero bueno, quiero empezar a leer el primer poema del libro. Siempre empiezo por el primero, y que es Como víspera, que es el título del libro, el 1 de agosto del 49, que es la víspera de mi nacimiento. Yo nací el día 2. Aunque en los papeles me pusieron el día 3, a otros le pusieron fechas más tardías, pero a mi madre cada vez que se lo preguntaba me decía, no me vas a explicar a mí el día que te parí, que además era bastante gordote y bastante mal que lo pasé, así que el día 2 y bien tempranico. Y dice así: imagino la tarde calurosa, la siesta de silencio por la casa, de las tinajas rojas y altos techos, la luz que se detiene en la escalera, tu cuerpo joven de mujer buscando el punto más estable de tu centro, y yo buscando el mundo, dando vueltas en la sala de espera de tu vientre. Un hombre joven busca su descanso avanzada la noche de verano, con el ganado en paz en los corrales, y percibe la vida que aparece como un extraño amanecer de sol en su cuerpo cegado por la lucha. Llegué con la mañana, muy temprano. Me saludó la mano de mi padre en vela, los balidos de las cabras del corral y el cantar de pájaros nuevos en el viejo tejado de la casa. Las 6 daba el reloj de la escalera. Yo creo, mientras busca otro poema que debería figurar en la partida de nacimiento del registro civil. Esto sí que sería realmente hermoso y no las tonterías que ponen, ¿no? Vamos con el siguiente poema. Bueno, pues este poema siguiente es de lo que os hablaba, Sonidos de verano. Lo dice todo el título. Sonidos matinales de verano. El mirlo y el jilguero se disputan la rama más frondosa de mi huerto. Raya la golondrina con su vuelo el cielo azul. La tórtola zurea por amor y las chicharras rompen el silencio cuando arde el sol en el pinar oscuro. Año tras año vi pintar el cuadro que describo. La golondrina, el mirlo y el jilguero no son aquellos pájaros, ni la tórtola que bebía el agua de mi huerto es la misma enamorada, y las chicharras, sabe Dios dónde cantarán. Solo yo permanezco con el mar y los sonidos, con la luz del día que inunda las paredes de mi casa. Solo, sin ser el mismo, yo recojo la canción que la vida me regala y espero. Sí. Bueno, el siguiente poema, que también es Fortuna, se titula Miraflores, aunque le llamábamos Viñaflores, pero en todo ya se impone el catastro y le llaman Miraflores, que es donde está un poco la tierra de la heredad, la tierra paterna. La tarde de azafrán resbala lenta por las paredes ocres de las casas. La mañana me dio el aire, la vida, entre naranjos y almendros en flor. Por fin recuperé los horizontes del campo que mi padre roturó, y en la casa sonó mi voz antigua, como si de nuevo hablase con él.
pasar atrás el tiempo, me parece posible, entre los muros de la casa, este lugar sencillo que rezuma olor desordenado de tomillo y de flor de azahar, entre herramientas y toneles de vino envejecido. He vuelto a la ciudad con aire nuevo, miro la tarde rosa que se va y recojo el recuerdo de la luz que dejó la mañana para mí. Por cierto, estaba oyendo ese poema, que es como la tercera o cuarta vez que ya entre leído y escuchado llega a mis oídos, y estaba pensando en un libro que no es un gran libro, pero bueno, por lo menos el título vale la pena recordarlo, de un escritor que ese es un gran escritor, que es Caballero Bonal, que hay un libro, una novela, que se titula En la casa del padre. Él no era un gran novelista, era un extraordinario poeta. Y se me ocurre preguntarte, porque ha aparecido antes en la casa, vuelve a aparecer en la casa, hay muchísimos poemas en donde está la casa, están las tinajas, está la tía, están los padres, etc. La importancia que tiene para la vida, para el desarrollo intelectual, personal, de la casa materna, Cecilio. ¿Qué te parece? Pues eso es fundamental, porque además, como ahora leeré después en otro poema, mi madre murió en el año 2013, ya con 96 años, y la casa la tengo yo por herencia, y entonces la conservo. Puse un cartel que decía "se vende", pero un día pasé, miré mi carnet de identidad, miré mi tiempo, me miré en el espejo de la casa y dije: ¿y para qué quiero yo el dinero que me puedan dar por esta casa si a mí no me sirve para nada? Si incluso tengo el seguro para que me entierren en fortuna, pagado por mi madre desde que era chaval. Digo, no se vende nada, absolutamente. Y no se vende nada, y conservo la casa con las mismas cosas y con todo eso como mi madre la había dejado. No hay nada que... Entonces la casa, cuando yo voy algunas veces, vengo a Fortuna y entro, abro allí las puertas y me siento y estoy un rato allí. El silencio, si no me lo interrumpe ni un coche pasando a todo trapo por la calle o alguna moto, en esas horas procuro que sean horas que todo eso no ocurra, ese silencio me transporta a todos los rincones, a mi infancia, a mi juventud, que la juventud tampoco hay que perderla de vista, también la tuve allí, y me transporta a todos esos sitios, además con una emoción muy especial. La casa es el lugar donde yo me encuentro. Hay veces que dicen, aunque vayamos al cementerio a poner flores a los padres, a los abuelos y tal, yo a mi madre me la encuentro en la casa y a mi padre en la casa de campo. Esta es la vida. Sí. Os quiero leer ahora un poema que es muy breve, muy corto, pero hace mención a una víspera que yo no la viví, pero me la recordaron los viejos republicanos de toda la vida. Yo, como socialista, me la recordaron los viejos socialistas, a los que conocí ya cuando empezó la democracia, y mucho antes también, pues yo empecé a militar en el Partido Socialista en el año 72, y conocí a viejos socialistas de todas aquellas épocas. Y este en especial lo he titulado 13 de abril de 1931. Se lo he dedicado a José Fuentes Yepes, que ya falleció con 103 años, padre del que fuera mi consejero, Pepe Fuentes Zorita, y hombre que siempre que me veía, siempre hablábamos. Él en su chaquetilla llevaba siempre la banderita de la República puesta, pero siempre con un respeto extraordinario hacia todo. Y estos versos tan sencillos dicen así: Abril es mi canción de tres colores, un viento de emoción que trae la patria de la mano del pueblo y la bandera. Cierro los ojos para recordar una tarde feliz de mis mayores, una historia contada con respeto después de tanto yugo soportado.
Quería preguntar, aprovechar, porque el día que leíste ese poema en Murcia estaba Pepe Fuentes, su hijo. ¿Te ha dicho algo a propósito de ese poema? ¿Que le ha emocionado? ¿Qué te ha comentado? Sí, Pepe, aparte que Pepe es un amigo con el que me ha dicho que lo ha hecho, tiene 2 hermanas, se lo ha hecho llegar a toda la familia y me ha mandado una nota con el agradecimiento de toda la familia Fuentes para él, pero el agradecimiento yo me siento, era siempre escuchar a Fuentes Yepes, que cuando había cualquier tipo de discusión, cuando había cualquier cosa, no solamente él, sino otros viejos socialistas siempre decían, por favor, nada de violencia, nada de tal, tenemos que entendernos, el otro es de otro partido, pero estamos en el mismo barco, el mismo país, el mismo pueblo, la misma provincia, tenemos que entendernos. Siempre aprendí de aquellos hombres, digo hombres porque mujeres no conocí, solamente es la madre de Pepe Fuentes, pero con ella hablé muy poco porque era una maestra a la que quitaron de la escuela, la depuraron y entonces pues, pero siempre, nunca esto con arrebatos y con historias, siempre con mucho respeto y así me lo trataron. Voy a leer ahora un poema que he empezado a explicarlo un poco antes y se titula A mi madre desde su casa. Que todo haya permanecido igual que cuando tú vivías me permite recuperar el tacto de las cosas con el orden que tú pusiste un día. Pasa el silencio de voces que fueron y escucho sus sonidos tan cercanos como si el tiempo no hubiera pasado. En esta mecedora que mi padre usó durante sus últimos días, trato de comprender, mirando al patio, su inusitado pacto con la vida. En medio de la casa está tu foto, un vivo retrato de juventud, para que irradie la luz de tus ojos por las sombras de la casa cerrada y así sentirte cerca siempre, madre. Esto también he hecho un poco mención a una noticia. Escribo el poema No leerás mi carta y escribo Dice la noticia. Muere una joven de 19 años al caer desde un 5º piso. Es un drama que me duele especialmente y además tenemos que llevar mucho cuidado en la sociedad en la que vivimos, con esta juventud, con las pocas salidas, en fin, una serie de cosas que ya conocéis. Cuando eres joven, la tristeza llega con la mañana. Come un desayuno de soledad y hastío junto a ti y te pregunta cómo navegar por el mar proceloso de tu vida. No sabes la respuesta y solo piensas en ese vuelo que te lleve al fin, en este preludio de primavera, en la luminosa ciudad del sur, donde nace y me llega la noticia, pienso en la negra sombra que te ciega. Intento comprender tu decisión, aunque comprendo el mundo gris que dejan la pandemia y la guerra, los silencios en esta sociedad que solo mira al gélido color de las pantallas. Yo, que ya he recorrido la mayor parte del camino, siento tu muerte como una densa nube en la mañana. Bueno, este poema tuyo, que se sale un poco del conjunto, pero demuestra una cosa, está muy claro, yo creo que todos somos conscientes, y es la sensibilidad que puede tener una persona que abandona un poco la intimidad personal, la casa de la que hablábamos, la familia, la madre, el retrato, y de momento se para ante un tema que es candente. Mira, el otro día, la semana pasada, martes, tuve que presentar en Yecla, en un ciclo que se llama muy bonito, que se llama Ciudades Literarias, que ya hemos acabado la 8ª edición. Tuve que presentar a mi buen amigo Fernando de la Cierva, nieto de don Juan de la Cierva, el inventor, el famoso inventor,
Y Fernando, mi amigo Fernando, es el director médico del Hospital Reina Sofía. Y claro, la pregunta lógica al subirme al coche, los dos junticos para Yecla, cenamos ahí, luego volvimos a Murcia. Fernando, ¿cómo va el asunto del coronavirus? A mí me interesa mucho porque Fernando da las altas, las bajas, tal. Me dijo, estamos bien, Pepe, pero no toquemos el tema. De momento no tenemos a nadie en la UCI, solo me están entrando casos de octogenarios, gente con 80, 90 años y tal, en fin. Algunos se mueren, otros se recuperan, tal. Y entonces se calla Fernando y me dice, pero de lo que no se habla, Pepe, y estamos muy preocupados, es de los suicidios. Digo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Lo digo por cómo Cecilio, con ese olfato que tiene de poeta, ha captado un tema que es un tema muy grave. Digo, ¿cómo suicidios? Sí, se está suicidando mucha gente, Pepe. Nos están entrando, claro, los traen al hospital ya prácticamente muertos, la mayoría, la inmensa mayoría, simplemente para certificar, para que el juez ya diga, dictamine, etcétera. Es verdaderamente tremendo. Antes de que sigas con los poemas, porque si no se nos va a olvidar y luego nos van a tirar de las orejas a ti y a mí. Vaya un pedazo de portada que te ha hecho nuestro amigo discípulo de Ramón Gaya, Pedro Serna. Pedro Serna, qué portada. Lo digo porque los libros, si están bien acompañados de una buena letra, de una buena ortografía, porque a veces hay erratas, aquí no las hay, y de una buena portada, esto es una acuarela, pero impresionante. Pero esto le ha dado una intensidad y le ha dado la justicia que merece un libro como el tuyo, y podemos agradecerlo, ¿no? Pues muchas gracias, Pepe, por esto, porque yo siempre he dicho que el primer poema del libro es la acuarela de Pedro Serna. Es el primer poema. Por terminar un poco con esta primera parte, hay un poema aquí que he dedicado a mi abuela paterna, porque mi abuela paterna la llamaban, ya se establecieron a vivir, toda la familia con sus padres y tal, aunque eran de fortuna, se establecieron a vivir en Molina de Segura. Y mi abuela paterna, Isabel, le llamaban allí la Carbonera, porque su padre y mi bisabuelo entonces era Pepe el Carbonero, un hombre especial, Perolica, que así con los apodos todavía suena mejor. No hace falta que diga de dónde provenía también su idea de lo político y de tal, aunque era carbonero. Yo fui a buscar mis raíces por allí, porque mi padre y todos los hijos nacieron en Molina de Segura, y a mí me hicieron amar a aquel pueblo cuando era un pueblo en el que yo me bañaba en el río, y mi padre en los veranos llevaba el ganado allí, porque allí la hierba no abundaba, y por lo menos allí en Molina comían. Y recuerdo que con el pastor que llevaba con él, con las cabras, nos repartíamos para servir la leche a Fortuna. Yo iba con una bicicleta y un cántaro de Fortuna hasta el Alto de los Valientes, y en el Alto de los Valientes venía Paco, el garapachero, en paz descanse, que ya murió, que era y me traía la leche, el cántaro lleno. Yo le daba el vacío y ya nos cambiábamos las bicicletas. Era algo impresionante de aquel tiempo, y aquello pues me vino un poco a ir buscando en el pueblo recientemente, y surgió este poema, Mis raíces. He buscado la casa en ese pueblo que tuvo huerta y río, calles llenas de gente conocida, vecindario que sabía la historia de tu vida. Por la ciudad de Azogue voy perdido, calle del Ángel, número 40. No, número 46, me dicen, vecinas de Isabel, la Carbonera. Aquí vivió y aquí nació mi padre, el mayor de sus 7 hijos. Tiempo de penurias y guerra, la mujer tuvo que acometer en soledad el remontar de vuelos infantiles. Por eso se marchó y en Barcelona colocó a cada cual en su destino. Hoy vengo aquí, camino por las calles de una ciudad desordenada y triste, buscando el pueblo que murió, la gente que cuidaba su huerta y su paisaje, esa parte de mí que aquí nació.
Si te parece, ya con este termino la primera parte, te había pensado. Bueno, este poema lo titulé La lluvia de octubre y dice así: el campo tras la lluvia huele a madre. La tierra fecundada espera el grano de la siembra y surgir multiplicada cuando el verano llegue. Conozco los milagros de la lluvia de octubre en esta tierra desolada. Mi padre me enseñó el secreto oculto del agua en los bancales. La hierba de repente cubre el blanco de la pelada arcilla y el ganado tiene durante meses su alimento. Resucitan las yemas del almendro y esperan primaveras de colores. El chalor del naranjo brilla y luce con especial verdor. La granada tenía ganas de reventar y me esperaba. Sus dientes de rubí llenan mi boca. Tras la lluvia de octubre, el campo me inunda de gratitud. Bueno, pues hemos tenido ya una primera sesión ahí de lectura, luego ya, para concluir, acabará con sus poemas. Estaba pensando, Cecilio, hacerte una especie como de labor de casi freudiana, ¿no?, de psiquiatría. Yo no he estudiado nada de psiquiatría, pero sí me gusta mucho Freud y lo he leído bastante. Y es lo siguiente: verte a ti mismo, porque esto es una capacidad que muy pocas personas la tienen, pero la tienen casi todos los poetas. Y él está hablando de su pueblo, está hablando de sí mismo, se está autobiografiando, pero esa capacidad de distanciarse y ver aquí el niño, el joven, el muchacho que fue en el poema, ahí está presente, pero por otra parte, visto con los ojos de la persona que es ahora. Y a mí me gustaría preguntarte, Cecilio, en plan, ya digo, en plan muy freudiano, ¿cómo es ese muchacho que ves desde esta madurez, esta edad que tú tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo describes? ¿Qué clase de persona es? Intenta ser lo más objetivo y lo más frío posible, porque o si no es imposible decir realmente lo que ves ahí. Pero ¿cómo era muchacho? ¿Qué inquietudes, qué ánimo tenía, con qué soñaba, qué quería ser, etcétera, etcétera? Pues la verdad es que es bastante difícil responder a eso, porque yo lo que sí tengo es en la memoria cosas y hechos de la infancia, pero de la infancia muy primaria, ¿no? Y como los maestros, la escuela, los amigos, los juegos, las calles, hay veces que cierro los ojos, imagino el pueblo donde yo jugaba en las esquinas, imagino también, aunque ahora ya está el campo lleno de vallas y de tal, aquel campo sin vallas, donde yo corría con los amigos detrás de los pájaros nuevos, corriendo como Kunta Kinte por los rastrojos y con sandalias de goma, que a veces se te metían los rastrojos en la piel, y andabas corriendo detrás de ellos hasta cansarlos, hasta cansar. Y luego íbamos a la balsa, a unas balsas donde había 30 o 40 centímetros de cieno, y éramos auténticos artistas tirándonos para no tocar el cieno, la balsa de Capila, la balsa de Jota. Todo eso viene un poco, cuando yo lo recuerdo aquello, y no era un niño yo precisamente, era un poco especial también, tenía mi genio, me cabreaba muchísimo, me sacaban de quicio muchas veces y acabábamos siempre a pedrada y cosas, yo descalabraba y a mí también me descalabraban y teníamos, pero al final nos reuníamos otra vez para jugar y todo esto. No quiero decir con esto que yo fuese un santo, también fui monaguillo. Y recuerdo al maestro Roque que me enseñó aquello de que listifica juventud mea, y cuare me repulisti, y el cuare tristi, y tal, todo aquello no lo teníamos que aprender de memoria. Pero no me enseñó el maestro Roque lo principal, que era lo que a mí me hubiera apasionado, pero fue por culpa mía, más que nada, que era a tocar el clarinete en la banda de música. Yo todo aquello lo veo, y luego después la juventud para mí tiene una parte muy importante, o más bien la adolescencia. Yo aquí en Fortuna, todo lo que aprendí, todo lo que leí, lo leí en casa de mi amigo Paco Belda, que era ya cuando yo tenía pues 13 o 14 años,
era él un hombre ya de casi 40 años y soltero, un hombre de un gran porte, de un gran aspecto. Decía muchas veces que lo odiaban por 3 motivos. Y yo me reía, con 14 años me lo explicaba, dice: Cecilio, algunos me odian por 3 motivos. Primero, porque tengo apariencia de dinero, aunque no me queda dinero, y era de familia muy rica. Segundo, porque tengo una casa grande y hermosa, que era la casa de los abuelos. Y tercero, y esto es lo más cruel, porque tengo mucho éxito con las mujeres. Recuerdo, como posiblemente ya, no sé si quedarán las nietas, recuerdo que en su etapa, ahora a lo mejor puede sonar con el feminismo este que hay, pero yo lo veo por la parte poética, dice: he conseguido conquistar en su día a la abuela, después a la hija, y ahora estoy tratando de conquistar a la nieta. Entonces en su casa aprendí, porque Paco Belda era sobrino de Joaquín Belda, el escritor de novelas eróticas de principios del siglo, que se ganaba la vida porque la represión sexual era tan grande que aquellas novelas eróticas más que nada las compraban las mujeres, a escondidas, en los balnearios, en todos estos sitios. Paco Umbral decía que era el mejor novelista que había aparecido todos los tiempos aquellos, porque Paco Umbral, sabes tú que es un iconoclasta, y siempre... Bueno, pues allí en casa de Paco Belda tenía una biblioteca estupenda, y allí yo leí todo lo que tenía que leer, también con la supervisión suya. Allí recuerdo una vez que tenía de la colección austral, tenía el libro de poesías completas de Antonio Machado, que lo había conseguido, y me lo vio, porque yo me quedaba leyendo en su casa, mientras su padre y él se iban al rosario o a la novena, por la tarde, a esas horas de la tarde que tocaba, y yo me quedaba allí un par de horas, 1 hora y media, leyendo lo que tuviera que leer, porque luego salíamos y comentábamos, dábamos un paseo, y me decía que había leído y qué tal. Y recuerdo que me dijo: no leas, tenía yo 13 o 14 años, dice, no leas a Machado, porque es un gran poeta, dice, pero para tu edad es un estado de ánimo que no quiero que te influya en tu manera de ser, que eres un chico alegre, un chico deportista, que te mueves y tal. Y le dije: bien, vale, pues no me lo llevo. Pero lo que hice cuando tuve oportunidad es ir a Murcia y buscar el libro Poesías completas de Machado, que me costó 12 pesetas, y lo guardo con oro en paño en mi casa. Y allí aprendí también pues a leer a los clásicos. Don Manuel, que era su padre, era un farmacéutico que el hombre no ejerció de farmacéutico porque se casó con la madre de Paco, que era la mujer más guapa y más rica del pueblo. Y ya le dijo al suegro claramente que él no iba a ejercer de farmacia en nada. Entonces, yo vengo aquí ya para no dar el golpe en toda mi vida. No quiero ya trabajar y tal. Pero era, a mí, cuando yo discutía acaloradamente, porque yo era un chico muy pasional, y a veces a Paco no levantaba la voz, pero yo sí que gritaba y tal, y le decía: caña, tal, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tal? Aunque era un hombre mayor al que yo respetaba muchísimo y quería. Entraba así, frotándose las manos, entraba así, y decía: Cecilio, diga usted, don Manuel, ¿me permite usted, porque me hablaba de usted, ¿me permite usted una sugerencia? Pues claro, don Manuel, lo que usted quiera, un consejo, lo que usted da. Dice: el hombre que pierde la calma, pierde la razón. Y se iba otra vez, y se marchaba. Allí en ese sitio, pues vieron la lectura, porque claro, cuando yo llegaba a mi casa, mi padre entonces tenía un ganado de cabras y ovejas, y la invitación en mi casa era, ahora por esta época, que se escardan las oliveras, era en la calle, que entonces interrumpíamos porque tampoco había mucho tráfico, con gavillas de ramuja para subirlas a los pajares, y ya mi padre decía, y luego después estudiar, que eso es un lujo, estudiar es un lujo. Recuerdo cuando tenía que empezar a estudiar, que tenía 10 años, 11 años, porque empecé un poquito más tarde,
mi madre siempre me invitó a que estudiara, era el objetivo, pero mi padre no lo tenía muy claro. Mi padre quería que yo estuviese más pendiente de la tierra, del ganado, luego después de tractores y cosas que compró. Y recuerdo en aquella cocina, que ya ahora la tengo restaurada en la casa, pero entonces tenía las tinajas y todo aquello. Recuerdo aquella lámpara de 15 vatios cayendo sobre la mesa con hule de gabá, allí de aquellos, y mi padre, que venía del campo y comía la comida caliente por la noche, porque durante el día, lógicamente, comía el fiambre o lo que eso que le preparaban, me dijo, yo me pongo allí delante de él y él estaba comiendo y me dice, me ha dicho tu madre que quieres estudiar. Y digo, pues sí, me gustaría estudiar. Dice, bueno, y pues ya sabes, si quieres estudiar, estudia, pero sabes que en el momento que te suspendan, aquí está el ganado esperando y aquí está la tierra y aquí está todo. Cuando uno se decide por una cosa, hablando a un chico de 10 años, no sé si trasladar ahora esa conversación, me recuerda un poco aquello que decía Miguel Hernández del Niño Yuntero, unos versos que son grandiosos. Decía que salga del corazón de los hombres jornaleros, el martillo que tenía que romper la cadena, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Entonces, eso de asumir la responsabilidad, eso de ser hombre antes de tiempo, es algo que, bueno, pues así empecé mi adolescencia. ¿Y qué quieres que te diga, Pepe? Cuando uno es chaval, me enamoré de no sé cuántas mujeres, creo que el 99,99% me rechazó. No he tenido todo lo contrario que Paco, no he tenido nunca éxito con las mujeres, porque he sido a lo mejor un chico tímido, enseguida me ponía rojo, enseguida me ponía tal, aunque era muy borde, pero por algo, o tenía muy mal genio, pero a eso te da lugar a que escribas, y a veces escribes. Luego me fui ya a estudiar, a Murcia primero, fui a una pensión donde pagaba, la pensión Giralda, donde pagaba 50 pesetas al día por pensión completa, y allí ahí estábamos los estudiantes pobres, que no podíamos permitirnos otra cosa, y estaban los 5 o 6 desarrapados de la vida, que todo venían de sus sitios de reformatorios y tal, y ya cuando eran mayores los echaban y ya pues trabajaban de albañiles o de lo que fueran, y estaba en unas habitaciones de aquellas con una maleta de aquellas de madera donde tenía todas sus pertenencias. Recuerdo siempre con cariño entre aquellos personajes a Antonio el Chato, que se le llamaba el Chato porque la nariz le llegaba hasta así, que recuerdo un día que me cogió, y cuando la guerra de Vietnam me cogió por la mañana y dice, Cecilio, acompáñame, que tengo que hacer unas cosas. Digo, ¿qué cosas tienes que hacer? Y me quería llevar al ayuntamiento, donde se enrolaban para ir voluntarios a Vietnam, con los americanos, y le pagaban no sé cuánto. Dice, vente, como yo no tengo familia y tú eres mi amigo, vente conmigo y si me matan, pues yo votaré y que tú cobres todo lo que eso y tal, y te toma unos vinos a mi salud cuando eso y tal. Y ya me lo convencí para que no entráramos al ayuntamiento y nos fuimos allí, al barrio del Carmen allí a la taberna de ¿cómo se llamaba? Agapacoche, Pablo Romero, que había allí una serie de tabernas, y allí nos pusimos ciegos a tomar vinos, y esto porque había cobrado de albañil de la semana, y luego nos fuimos al barrio de San Juan también a tomar allí, y así pasaba la vida. Claro, todo esto, en aquellos instantes, me daban a mí poemas, que algunos de los poemas los tengo en una maleta vieja en la casa de mis padres, donde están con sus fechas todos estos poemas, pero que no los he entregado, porque forman parte un poco de una emoción muy especial. Bueno, pues ya si te parece, ya para ir ya en la parte final, Cecilio, vamos a la lectura del último tranco ya, y luego ya pues alguna firma que quiera alguien acercarse y firmaría los libros. Pues adelante. En Fortuna hay que firmar el libro a todo el mundo. Claro.
Bueno, había seleccionado aquí una serie de poemas, pero igual, para que no se haga... Sí, un par de ellos no. Os voy a castigar con un poquito más, porque... Vamos a ver. A ver si de estos... Es que son poemas que me gustaría... Bueno, este poema lo voy a leer porque es algo que forma parte ya... Quiero, como os decía al principio, acabo de cumplir en agosto 73 años y trato de ser un viejo sin lastres, con el único lastre de mi cuerpo. Ahora me puedo mover bien y ando deprisa. Consigo en mis paseos ir a 6 kilómetros por hora para hacer los paseos, pero no tengo ningún lastre. No quiero que nadie se sienta jamás que yo, si le he ofendido o lo que sea, que no he perdonado, y si yo he ofendido a alguien, que me perdone también, porque yo ya he perdonado a todos los que me han ofendido, prácticamente. Este poema viene a reflejar esto. Se llama Acto de Contrición. Una necesidad vital me lleva al campo que me escucha tras la lluvia. Recuperar la luz en este día, tras el inquieto insomnio de la noche, es medicar tu vida, mientras miras la tierra que florece en la cañada y en la ladera ves ese milagro rosado del tomillo en flor que invita a respirar profundo sus aromas, mientras el viento de levante besa tu rostro y humedece tu mirada con la emoción antigua de otro tiempo. Encontrarte contigo significa hablar con todos los que te quisieron. Significa también que has perdonado a todos los que un día te ofendieron, mientras pides perdón por tus ofensas. Mi unívoco acto de contrición grabado queda en este campo solo, la sorda greda, el viento de levante y los pájaros que cantan son indelebles testigos del acto. Es de justicia este poema, porque es que esta segunda parte son los más... Se lo dedico a Dora, a mi mujer, que es la artífice de que todo esto sea una realidad, porque es la que yo soy muy torpe, vamos, para muchas cosas, pero para escribir ya soy una negación, para escribir sobre teclas. Y se titula Adora, envejecer contigo. Envejecer contigo fue mi premio. Mi azaroso vivir se atemperó cerca de ti durante mucho tiempo. Amé tu cuerpo joven, tu mirada, eterna conductora de la dicha, y recibí la sangre prolongada de mi sangre en el Hijo que nos ama y prolonga también nuestro futuro. En esto pienso hoy, con el frío de esta mañana de diciembre, solo, en la casa de campo que recuerda la infancia que viví cuando eras tú, una lejana luz en mi destino. Sentí la noche cerca de ti, calma la angustia del insomnio y me acompaña. Intento no pensar en ese día en que uno de los dos ya no responda en la terrible soledad nocturna y dejen de volar los ciegos ángeles que nos vigilan en la oscuridad. Bueno, este poema es el siguiente, se lo debo a mi nieta Alicia, que cuando estaba de su mamá, que está aquí, estaba en el vientre de su mamá, y ya me dijeron que incluso se iba a llamar Alicia, ya con el nombre y todo ya puesto. Es un torbellino que va a cumplir 5 años. Es pronto todavía, y ya siento su mano con mi mano, su paso corto con mi torpe paso, y el viento de su voz cuando pregunte. Su tiempo ha prorrogado la espera
de mi tiempo consumido. Ha llenado de luz la negra sombra que cubre mi vejez. Contando estoy los días para verla. Frente a mí, con sus ojos sorprendidos y la sonrisa incierta de su boca, toda la música vendrá con ella. Mi piel será el tambor con que despierte a la vida, y mi nombre, al pronunciarlo, la estrofa del poema que pensaba escribir. Ya para finalizar, y habida cuenta de que algunos poemas son estos, el último poema del libro se titula Alegría, que todo no sean tristezas. Esperaba en silencio tu llegada. Corté las rosas rojas del jardín para recibirte como mereces. El cielo se vistió de un raro azul y el mar nos mira con su dulce calma. Abiertos han quedado las ventanas, salones y pasillos de la casa. Entra el sol y su luz lo inunda todo. En el pequeño huerto se reunieron los pájaros que cantan nuestros nombres y el aire del pinar se unió a la espera. Por fin pisó mi espacio la alegría. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, no sé si... Sí, bueno. Por si alguien, antes de irse a casa, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, antes de pasar a la firma. ¿A alguien le apetece preguntar? Bueno, como Cecilio es un va y viene constantemente, supongo que luego más personalmente le harán alguna pregunta, ¿no? Por la calle. Pero bueno, si no hay nada, pasamos entonces a la firma. ¿Les parece? Venga, pues vamos con ello.